Bienvenidos al lugar donde la verdad es más escalofriante que la ficción. Hoy descubrirás un crimen que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Bienvenidos a Archivos del Silencio. En la Unión Soviética de finales de los años 70, el crimen tenía una explicación oficial, era un residuo del capitalismo. Bajo esa lógica, los asesinos seriales no podían existir. No era una cuestión de estadísticas, sino de ideología. Si el sistema era perfecto, entonces el mal solo podía ser un accidente aislado, una anomalía que debía corregirse rápido y en silencio. En ese contexto comienza esta historia. La región de Rostov, al sur de Rusia, parecía un lugar común. Estaciones de tren abarrotadas, campos abiertos, pueblos conectados por vías férreas que cruzaban bosques densos y mal iluminados. Era una zona de paso constante, donde miles de personas viajaban cada día por trabajo, estudios o comercio. Un terreno ideal para perderse y también para desaparecer. En 1978, el cuerpo de un niño fue encontrado mutilado cerca de una estación. El crimen fue brutal, imposible de ignorar, pero inmediatamente tratado como un caso único. La policía necesitaba una explicación simple, no una pregunta incómoda, mientras los investigadores buscaban a alguien que encajara rápido en el rol de culpable. Andrei Chikatilo caminaba entre ellos sin llamar la atención. Tenía 42 años. Era padre de familia, miembro del Partido Comunista, ingeniero de profesión y maestro en algunas ocasiones. Vestía de forma descuidada, hablaba poco, evitaba el contacto visual. No inspiraba miedo, inspiraba indiferencia. Y eso lo protegía a Chikatilo. No parecía un depredador, no tenía antecedentes violentos, no bebía en exceso, no destacaba en nada. Era exactamente el tipo de hombre que el sistema no consideraba peligroso. Demasiado común para ser sospechoso, demasiado gris para ser visto. El asesinato del niño generó presión inmediata, no por justicia, sino por imagen. Las autoridades necesitaban cerrar el caso antes de que surgieran preguntas más grandes. Preguntas como, ¿y si no fue el primero? ¿Y si vuelve a pasar? Así que eligieron el camino más corto. Un hombre fue arrestado, interrogado durante horas, presionado hasta confesar. No importaban las inconsistencias, ni la falta de pruebas físicas. Había un culpable, al menos en el papel. El expediente se cerró. El sistema respiró tranquilo. Pero el asesino seguía libre. Lo que nadie quiso aceptar es que ese primer crimen no fue una excepción, sino un inicio, un ensayo, un punto de partida. Mientras los informes oficiales hablaban de caso resuelto, alguien aprendía de sus propios errores, ajustaba sus métodos, entendía los tiempos de la policía, los huecos en la vigilancia, la facilidad con la que una vida podía desaparecer sin consecuencias reales. En los meses siguientes, otros cuerpos comenzaron a aparecer, lejos entre sí, en diferentes edades, escenarios dispersos. Cada caso fue investigado por separado, como si no tuviera relación con el anterior, porque aceptar un patrón significaba aceptar algo peor, aunque el sistema estaba fallando. Y eso era inaceptable. Chikatilo observaba todo desde dentro. Usaba trenes, estaciones, senderos rurales, lugares donde la multitud se disolvía rápido, y nadie recordaba rostros. Cada crimen era acompañado por la misma constante en confusión policial, informes incompletos, conclusiones apresuradas. No estaba venciendo a la policía por inteligencia superior. Estaba aprovechando su ceguera. Mientras más asesinatos ocurrían, más fuerte se volvía la negación. No había coordinación entre regiones. No se compartían archivos. Los errores no se corregían. Se ocultaban. Cada investigador trabajaba aislado, sin saber que formaba parte de una historia mucho más grande y mucho más oscura. El verdadero monstruo no era solo el hombre que mataba en silencio. Era el sistema que se negaba a mirar de frente lo que estaba ocurriendo. Y lo peor estaba por venir, porque muy pronto, Andrei Chikatilo estaría frente a la policía. Sería interrogado, analizado, y aún así lo dejarían ir
En 1978, después del asesinato del niño, la presión sobre la policía de Rostov no venía de la población, sino del propio Estado. Un crimen de esa naturaleza no debía existir, y mucho menos quedar sin resolver. La orden era clara en encontrar a un culpable rápido, cerrar el caso y evitar cualquier narrativa peligrosa. La investigación se convirtió en una carrera contra el prestigio institucional. Decenas de hombres fueron interrogados sin criterio claro. Bastaba con vivir cerca, haber sido visto alguna vez en la zona o tener un comportamiento considerado extraño. El objetivo no era entender qué había pasado, sino demostrar que el sistema funcionaba. En ese clima, un sospechoso resultó conveniente. Fue arrestado, interrogado durante días y sometido a una presión constante. Las contradicciones en su relato no fueron vistas como una señal de inocencia, sino como resistencia. Finalmente, firmó una confesión. No había pruebas físicas concluyentes, pero eso no era un obstáculo. El expediente necesitaba un cierre, no una verdad. Mientras tanto, Andrei Chikatilo ya había entrado al radar policial. Había sido visto cerca de la escena del crimen. Algunos testigos lo recordaban vagamente. Su aspecto nervioso durante ciertos interrogatorios llamó la atención de un investigador que decidió ir más allá de lo habitual. Chikatilo fue detenido y sometido a pruebas médicas, incluyendo análisis de sangre y semen, una práctica todavía rudimentaria en la Unión Soviética. Ahí ocurrió el primer error decisivo. El análisis forense indicó que el tipo de sangre encontrado en la escena no coincidía con el de Chikatilo. Lo que los investigadores no comprendieron, o no quisieron revisar, fue que existía una condición genética poco conocida que podía alterar la secreción de antígenos en los fluidos corporales. Un detalle técnico que, de haberse cuestionado, habría cambiado la historia. Pero el sistema no estaba diseñado para dudar de sus propios informes. Chikatilo fue liberado. No solo eso, fue descartado como sospechoso de manera oficial. Su nombre quedó marcado como verificado. Para la policía, ese sello significaba algo definitivo. Nadie volvería a mirarlo con atención durante años. El hombre que había confesado, en cambio, fue condenado. La investigación se cerró. Los superiores quedaron satisfechos. Las estadísticas mostraban eficiencia. El caso dejó de existir en los archivos activos. A partir de ese momento, algo cambió. Chikatilo entendió que el sistema no solo podía fallar, sino protegerlo. Había sido interrogado, examinado y liberado. Había sentido el miedo real de estar cerca de ser descubierto. Y aún así, había salido caminando por la puerta principal. Ese aprendizaje fue clave. Los asesinatos no se detuvieron. Se reanudaron con mayor frecuencia y mayor violencia. Cada crimen era una confirmación. No había consecuencias reales. La policía seguía tratando cada caso como un evento aislado, sin conexión, sin un hilo conductor. Los investigadores locales no compartían información entre distritos. Las descripciones se perdían en informes incompletos. Los errores no se documentaban, se enterraban. Nadie quería ser el funcionario que levantara la mano y dijera lo impensable: tenemos un asesino serial. Aceptar eso implicaba admitir que el Estado había mentido. Y en la Unión Soviética, esa era una falta imperdonable. Mientras tanto, Chikatilo se movía con más seguridad. Usaba su apariencia insignificante como camuflaje. Se mezclaba con viajeros, estudiantes, niños que confiaban en un adulto que parecía inofensivo. Sabía que incluso si algo salía mal, la probabilidad de que la policía lo conectara con otros casos era mínima. El error no fue solo técnico, fue estructural. Liberar a Chikatilo no fue un accidente aislado, sino la consecuencia directa de un sistema que priorizaba cerrar casos sobre entenderlos. Y ese precedente tendría un costo incalculable, porque ahora el asesino sabía algo que la policía se negaba a aceptar: podía matar, y nadie estaba realmente persiguiéndolo. A comienzos de los años 80, los cuerpos empezaron a aparecer con una regularidad
inquietante. Algunos eran niños, otros adolescentes, algunos adultos jóvenes. No todos presentaban exactamente las mismas heridas, pero compartían algo esencial. Habían desaparecido en lugares de tránsito, zonas donde nadie preguntaba demasiado y donde la multitud servía como coartada perfecta. Estaciones de tren, senderos rurales, bosques cercanos a pueblos pequeños. Para cualquiera que observara el mapa completo, el patrón era evidente. Pero nadie estaba observando el mapa completo. Cada asesinato era asignado a una comisaría distinta, a un equipo distinto, a una investigación nueva que comenzaba desde cero. No existía una base de datos centralizada, ni una coordinación real entre regiones. La información viajaba lentamente, si es que viajaba, y cuando lo hacía, llegaba fragmentada, incompleta, sin contexto. La palabra serial seguía siendo tabú. Las autoridades insistían en que se trataba de crímenes comunes, en disputas personales, ataques sexuales aislados, robos que salieron mal. Cualquier explicación era válida, siempre que no cuestionara la narrativa oficial. En los informes internos, los detalles incómodos se minimizaban o directamente se omitían. Mientras tanto, Andrei Chikatilo perfeccionaba su método. Aprendió a identificar víctimas vulnerables, personas que viajaban solas, niños que se habían separado de sus padres, jóvenes sin experiencia. Sabía qué decir, cómo ganarse una mínima confianza, cómo elegir rutas donde nadie escucharía gritos. No necesitaba fuerza excesiva, necesitaba tiempo, y el sistema se lo estaba regalando. Cada crimen dejaba rastros, huellas, fibras, testimonios confusos, pero esos rastros se perdían en archivos mal clasificados o en oficinas que nunca se comunicaban entre sí. Cuando algún investigador sugería una posible conexión entre casos, la idea se diluía en reuniones burocráticas, sin decisiones claras. Aceptar un patrón implicaba admitir un fracaso colectivo. En algunos distritos la presión por mostrar resultados llevó a soluciones rápidas. Se detenía a vagabundos, exconvictos, hombres con antecedentes menores. Los interrogatorios eran brutales. Las confesiones, obtenidas bajo coacción, se convertían en verdades oficiales. Una vez que alguien era señalado, el resto de las pruebas se acomodaban alrededor de esa conclusión, y cuando no encajaban, se ignoraban. Chikatilo seguía matando mientras otros pagaban por sus crímenes. La policía celebraba cierres de casos. Los superiores presentaban informes positivos. Pero en los pueblos, el miedo crecía. Madres que no dejaban salir a sus hijos, viajeros que evitaban ciertas rutas, rumores que circulaban en voz baja, porque hablar demasiado podía traer problemas. La contradicción era evidente en sí. No había asesino serial. ¿Por qué tantos muertos? Aún así, la negación persistía. En más de una ocasión, Chikatilo fue visto por testigos. Su aspecto desaliñado, su comportamiento nervioso, su presencia repetida en zonas problemáticas. Pero esos datos quedaban aislados, sin peso real. Un nombre más en una libreta, una descripción que no se cruzaba con otras. El sistema no conectaba puntos, los acumulaba sin mirarlos. Con el paso de los años, el número de víctimas aumentó de forma alarmante. Algunos investigadores empezaron a darse cuenta de que estaban frente a algo mucho más grande. Pero levantar la voz significaba arriesgar la carrera, ser acusado de incompetencia o de difundir ideas occidentales. Así que muchos callaron. Chikatilo, en cambio, no callaba en sus actos. Cada asesinato era una prueba de que podía seguir, de que no había una persecución real, de que el miedo estaba del lado de las víctimas, no del suyo. Y mientras la negación se volvía política de Estado, una nueva amenaza comenzaba a gestarse dentro del propio sistema. Expertos que empezaban a hablar de perfiles psicológicos, de patrones de conducta, de un tipo de criminal que oficialmente no existía. Eran voces incómodas, y muy pronto serían silenciadas. A medida que los asesinatos continuaban, la evidencia se volvía imposible de ignorar para quienes estaban
más cerca del terreno. Algunos investigadores jóvenes, menos atados a la doctrina oficial, empezaron a hablar de algo peligroso en un patrón psicológico, no solo en la forma de matar, sino en la elección de las víctimas, los lugares y los tiempos. Por primera vez, se pronunció en voz baja una idea prohibida: un asesino serial. La respuesta del sistema fue inmediata y defensiva. Criminólogos y psicólogos fueron convocados, más para justificar decisiones ya tomadas que para replantear la investigación. Entre ellos, había especialistas que estudiaban comportamientos repetitivos, impulsos sexuales desviados y dinámicas de poder en el crimen. Sus conclusiones eran claras. El agresor no actuaba al azar, era un hombre organizado, con una vida aparentemente normal, que usaba espacios de tránsito y conocía bien las rutinas humanas. El perfil describía a Andrei Chikatilo con una precisión inquietante. Un hombre de mediana edad, indiscreto, socialmente invisible, capaz de mezclarse sin levantar sospechas, con una vida familiar estable que servía como fachada. Alguien que no encajaba en el estereotipo del criminal violento que la policía buscaba en vagabundos y marginados. Pero aceptar ese perfil implicaba aceptar dos cosas inaceptables: que el enemigo estaba dentro del ciudadano modelo y que el Estado no lo había detectado. Los informes fueron archivados, algunos directamente censurados, otros modificados para suavizar conclusiones. El lenguaje técnico se volvió ambiguo, casi irreconocible. Donde decía comportamiento serial, pasó a decir coincidencias circunstanciales. Donde hablaba de repetición, se habló de casualidad. La ideología pesaba más que la evidencia. Además, la Unión Soviética rechazaba abiertamente las teorías occidentales sobre criminalidad serial, considerándolas propaganda capitalista. Reconocerlas era admitir que el socialismo no había eliminado las raíces del mal. Así que los perfiles psicológicos fueron descartados como especulación sin valor operativo. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando a ciegas. Chikatilo continuaba moviéndose por estaciones y pueblos, cada vez más confiado. Sabía que la policía buscaba a alguien distinto, un monstruo evidente, un marginado, un extraño, no a un hombre común que tomaba el tren y volvía a casa con su familia. Incluso cuando algunos investigadores intentaron retomar su nombre, se encontraron con un muro burocrático. Chikatilo ya había sido verificado años atrás. Su expediente decía que no coincidía con las pruebas forenses. Reabrir esa línea significaba cuestionar decisiones previas. Y eso era visto como una amenaza, no como una necesidad. Así, el perfil correcto quedó enterrado bajo sellos oficiales. La frustración creció entre quienes entendían lo que estaba pasando. Sabían que el asesino no era un genio, no era particularmente astuto, simplemente estaba operando en un sistema que se negaba a aprender. Cada error se protegía con silencio, cada advertencia se castigaba con indiferencia. Mientras los expertos eran ignorados, el número de víctimas seguía aumentando. Los informes se acumulaban. Las familias exigían respuestas que nunca llegaban. Y la policía, atrapada entre la presión política y su propia incompetencia, optaba por el camino más fácil, en seguir buscando culpables que encajaran con la narrativa, no con la realidad. Chikatilo, por su parte, ya no tenía prisa. Sabía que no lo estaban buscando a él. Sabía que los perfiles que podrían señalarlo habían sido descartados. Y cuando un sistema decide no escuchar a quienes tienen razón, el precio siempre lo pagan los inocentes. Lo que vendría después sería aún más oscuro en la fabricación deliberada de culpables, para sostener una mentira que ya se estaba desmoronando, para mantener la ilusión de control. La policía soviética recurrió a la medida más fácil: encontrar culpables a cualquier costo. No importaba que fueran inocentes, ni que las pruebas fueran inconsistentes. Lo que importaba era cerrar casos, mostrar resultados y proteger la imagen de un sistema que oficialmente no podía fallar. En distintos distritos, comenzaron a detener a hombres al azar, vecinos molestos, vagabundos,
jóvenes con antecedentes menores. Los interrogatorios eran intensos, a veces violentos. Los investigadores buscaban confesiones rápidas, y la presión psicológica era suficiente para arrancarlas, incluso cuando los acusados no tenían relación alguna con los crímenes. Las fuerzas del orden no estaban interesadas en la verdad, estaban interesadas en una narrativa conveniente. Uno de esos casos involucró a un hombre que trabajaba en una fábrica cercana. Había sido visto cerca de la estación donde apareció un cuerpo, y eso fue suficiente para que se convirtiera en el chivo expiatorio. Pasó días sin dormir, interrogado hasta la extenuación, amenazado con la cárcel y el ostracismo. Finalmente, bajo el peso de la tortura y la desesperación, confesó crímenes que no había cometido. Su confesión se transformó en prueba, y su condena en ejemplo, para demostrar que la policía actuaba con eficacia. Mientras tanto, Chikatilo observaba y aprendía. Cada arresto arbitrario le enseñaba algo sobre la ceguera de la autoridad. Sabía que la policía no tenía idea de quién era realmente. Aprendió que errores podían cubrirlo, que distracciones podían crearle seguridad, y cómo manipular el entorno a su favor. Cada víctima que elegía, cada momento que planeaba, era cuidadosamente calculado con la certeza de que el sistema estaba diseñado para fallar. La distancia entre los crímenes y la persecución se hacía más evidente. Los inocentes pagaban por la incompetencia, mientras el verdadero culpable continuaba. Esta dinámica creó un clima de miedo generalizado en los pueblos y ciudades. Familias cuidaban a sus hijos con extrema vigilancia. Viajeros evitaban caminos aislados, y la población comenzaba a desconfiar incluso de los más cercanos. Nadie podía predecir quién sería la próxima víctima, ni cuándo sucedería. Los informes policiales se llenaban de estadísticas y casos cerrados. Pero estos números eran falsos. Reflejaban eficacia, no justicia. Cada arresto incorrecto desviaba la atención, retrasaba la captura del verdadero criminal y reforzaba la creencia de que los asesinatos eran incidentes aislados. Chikatilo aprovechaba estos errores estructurales para experimentar y mejorar sus métodos. Cada crimen era más audaz que el anterior. Cada vez elegía lugares más seguros para su impunidad en estaciones, con poca vigilancia, senderos boscosos, donde nadie caminaba solo. Trenes nocturnos, con pasajeros dormidos o distraídos. Su confianza crecía a medida que veía cómo el sistema se autodestruía frente a sus ojos. En este punto, ya no se trataba solo de matar. Se trataba de demostrar lo absurdo de la persecución policial. El asesino sabía que no enfrentaba a detectives brillantes, sino a funcionarios atrapados en burocracias, prejuicios y protocolos rígidos que lo hacían prácticamente invisible. Mientras la URSS insistía en que no existía un asesino serial, Chikatilo se convirtió en el arquitecto de una tragedia sostenida por errores institucionales. Cada víctima, cada caso falso, cada arresto arbitrario, fortalecía un patrón, aunque el verdadero monstruo no era un hombre, sino un sistema que se negaba a mirar la verdad de frente. Y así, año tras año, la cadena de errores continuó, hasta que un día, los documentos, las estadísticas y las voces ignoradas convergerían en un punto que nadie podría negar. Un punto donde la acumulación de incompetencia llevaría al Estado a enfrentar lo que había tratado de ocultar durante demasiado tiempo. Porque un asesino no necesita ser un genio para ser imparable. Solo necesita que quienes deberían detenerlo no sepan cómo hacerlo. A comienzos de la década de los 80, la vigilancia sobre los crímenes cometidos por Andrei Chikatilo se intensificó, pero nunca de manera consistente. Se habían acumulado suficientes patrones para sospechar de un asesino serial, pero los procedimientos seguían plagados de fallas. Los errores que antes habían sido discretos comenzaron a tener consecuencias dramáticas. Chikatilo estaba ahora más cerca que nunca de ser detenido, y sin embargo, casi escapa para siempre. En 1984, Chikatilo fue finalmente arrestado tras ser sorprendido cerca de un lugar donde había desaparecido una víctima reciente. Esta vez,
La detención se produjo tras una combinación de casualidades ante testigos confiables, cuerpos que mostraban marcas consistentes y un historial de su presencia en la zona. La policía tenía motivos para mantenerlo bajo custodia. Por primera vez, parecía que la caza había terminado, pero los errores internos volvieron a jugar a favor del asesino. La documentación de los crímenes había sido incompleta durante años. Las pruebas físicas estaban dispersas entre distintas oficinas y departamentos. Los análisis forenses eran contradictorios, en parte debido a la falta de estandarización y en parte por negligencia. Cuando Chikatilo fue interrogado, los oficiales se centraron en inconsistencias menores en su relato, en lugar de conectar los puntos que lo señalaban como culpable. Además, la burocracia intervino para mantener la apariencia de eficiencia. La policía estaba más preocupada porque el caso no se estancara que por analizarlo a fondo. Se cometieron errores procesales que habrían sido cruciales para retenerlo bajo custodia. La mala redacción de los informes, la ausencia de pruebas concluyentes ante un juez y la interpretación arbitraria de las leyes significaban que Chikatilo podía salir libre con facilidad. Y así sucedió. El asesino, una vez más, regresó a la libertad sin que nadie lo cuestionara. Para él, la experiencia fue una lección práctica sobre cómo operar en un sistema incompetente. Los procedimientos estaban diseñados para proteger la forma, no la sustancia. Sabía que podía usar los mismos vacíos legales y la misma indiferencia burocrática en cada crimen futuro. Después de su liberación, Chikatilo retomó su patrón de asesinatos con más audacia. Cada movimiento estaba calculado con precisión, ahora con la certeza de que la policía seguía atrapada en un laberinto de errores pasados. Escogía víctimas jóvenes, muchas veces niños, y operaba en rutas conocidas en estaciones de tren poco vigiladas, bosques densos y áreas rurales donde la presencia de autoridades era mínima. El sistema seguía siendo su cómplice involuntario. Cada negligencia, cada informe mal redactado, cada archivo perdido, reforzaba la sensación de impunidad del asesino. Para Chikatilo, el riesgo real no era la policía, sino la posibilidad de que un día alguien conectara los casos correctamente. Algo que parecía improbable, dada la forma en que funcionaba la burocracia soviética. Este periodo de libertad, tras la detención fallida, consolidó un patrón crítico. No se trataba de la astucia del criminal, sino de la ceguera sistemática de las autoridades. Cada error se convertía en un impulso que lo empujaba a perfeccionar sus métodos, a aprovechar vacíos legales y a explotar la falta de coordinación policial. Por primera vez, la magnitud del fracaso institucional comenzó a ser evidente para algunos investigadores. Pero la presión política y la rigidez ideológica seguían impidiendo que se actuara de manera decisiva. Nadie quería admitir que, durante años, un hombre había matado con libertad, gracias a una cadena de incompetencias oficiales. Mientras tanto, Chikatilo continuaba su letal rutina, más confiado que nunca. Cada crimen cometido, tras ser liberado, no solo demostraba su capacidad de evadir a la justicia, sino que también señalaba la verdadera falla, no la mente del asesino, sino la del sistema que debía detenerlo. La tensión crecía, y la pregunta que todos evitaban responder comenzaba a surgir. ¿Cuánto más podía continuar este horror antes de que finalmente se cerrara el círculo de negligencia y crimen? Para mediados de los años 80, los crímenes de Chikatilo habían alcanzado una magnitud imposible de ignorar. Los cuerpos se contaban por decenas, y el miedo se había instalado en cada estación de tren, en cada sendero boscoso, en cada pequeño pueblo cercano a Rostov. La población ya no solo murmuraba, exigía respuestas. Las familias lloraban a los desaparecidos, y los rumores corrían más rápido que los informes oficiales. El sistema, que durante años había negado la existencia de un asesino serial, ahora se enfrentaba a una presión que no podía ser disfrazada ni censurada. Los informes acumulados, las estadísticas que mostraban picos inusuales de homicidios, y las voces de expertos ignorados
por la burocracia se combinaron para hacer evidente lo que todos habían intentado negar. Había un depredador en serie suelto y había estado matando durante años. La policía comenzó a actuar con urgencia. Las investigaciones se coordinaron finalmente entre distritos. Los archivos dispersos se revisaron con detalle y se adoptaron métodos de vigilancia más sofisticados. Equipos especiales fueron enviados a estaciones de tren y rutas rurales, y se comenzaron a rastrear patrones de desplazamiento de Chikatilo. Por primera vez, la palabra serial dejó de ser un tabú y se convirtió en la guía de acción. Pero la captura no fue fruto de la brillantez de los investigadores. Fue más bien consecuencia de un cúmulo de errores corregidos a última hora, coincidencias afortunadas y testimonios que finalmente se escucharon. Durante semanas, Chikatilo fue vigilado discretamente, pero incluso entonces, logró escapar en varias ocasiones, debido a descuidos en la vigilancia y fallas en la coordinación entre los agentes. Cada error mostraba que, aunque el sistema había reaccionado, aún no había aprendido del todo. Finalmente, la captura definitiva se produjo en 1990, más de una década después del primer asesinato confirmado. La policía interceptó a Chikatilo en un tren, actuando con cautela y asegurando pruebas sólidas. Esta vez, no habría liberación fácil. Cuando se revisaron los expedientes, las coincidencias con todos los crímenes previos eran evidentes. Las confesiones obtenidas de manera rigurosa confirmaron el alcance real de su violencia. El interrogatorio completo reveló décadas de asesinatos meticulosamente planeados, pero también expuso una verdad incómoda. En Chikatilo no había sido un genio que burló a la policía, sino un hombre que supo aprovechar la negligencia sistemática. Cada error anterior, evidencia ignorada, informes mal interpretados, detenciones equivocadas, había servido para que continuara su espiral de violencia. El impacto social fue inmediato. Los medios y la opinión pública se concentraron en la monstruosidad de Chikatilo, pero algunos expertos comenzaron a señalar el rol que había jugado la incompetencia institucional. Se hicieron comparaciones escalofriantes. No se trataba solo de un asesino, sino de un Estado que durante años fue incapaz de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Durante el juicio, los detalles de los crímenes fueron horribles y conmocionaron a la nación. Cada relato de las víctimas y de los métodos del asesino evidenciaba la magnitud de la tragedia. Sin embargo, también quedó claro que gran parte del daño podría haberse prevenido si los errores policiales iniciales no hubieran dejado a Chikatilo libre durante tanto tiempo. El juicio terminó con una condena a muerte. La ejecución se llevó a cabo en 1994, poniendo fin a la vida del asesino. Pero la historia de terror no se cerró con su muerte. Las víctimas y sus familias recordaban la cadena de fallas que permitió que un hombre asesinara con impunidad durante años. El caso de Chikatilo dejó una lección clara. No siempre es la astucia del criminal lo que define la impunidad, sino la ceguera de quienes deberían detenerlo. Cada error, cada archivo perdido, cada alerta ignorada había construido un escenario donde un depredador podía actuar libremente. El horror de Rostov no terminó con la captura de un hombre, terminó con la evidencia de un sistema que falló en proteger a sus ciudadanos y que de manera inadvertida convirtió a un asesino común en uno de los más letales de la historia. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó en 1992 y se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes en Rusia. Durante semanas, los detalles de sus crímenes fueron expuestos con un nivel de horror que parecía casi imposible de imaginar. Cada víctima tenía un rostro, una historia y una familia que había sufrido en silencio durante años. La magnitud de su violencia quedó clara en más de 50 asesinatos confirmados, decenas de intentos y una cadena de terror que había durado más de una década. Sin embargo, más allá del monstruo que estaba frente al tribunal, surgió una pregunta inquietante que nadie podía ignorar. ¿Cómo fue posible que un hombre así permaneciera libre
durante tanto tiempo? La respuesta, dolorosa y evidente, no estaba solo en su mente, sino en los errores que el Estado había cometido en evidencias ignoradas. Sospechosos liberados, perfiles psicológicos descartados y arrestos arbitrarios de inocente. Cada fallo del sistema había servido como un puente que permitía que Chikatilo continuara matando. Los abogados defensores intentaron argumentar que Chikatilo sufría de una patología mental y que sus impulsos eran incontrolables. Los expertos forenses confirmaron que existía una combinación de trastornos sexuales y psicológicos que explicaban parte de su conducta. Pero incluso ellos coincidieron en un punto crucial: no era un genio criminal. Su impunidad no se debía a su astucia, sino a la incompetencia, la negligencia y la ceguera institucional que permitió que sus crímenes se prolongaran durante años. Durante el juicio, el público quedó atónito al ver cómo cada error policial, cada negligencia burocrática, había sido un facilitador. Testigos de distintas comisarías hablaron de informes incompletos, análisis mal interpretados y detenciones erróneas que desviaron la atención del verdadero culpable. El sistema, diseñado para proteger a los ciudadanos, había funcionado involuntariamente como su aliado. La condena fue inevitable a pena de muerte. En 1994, Chikatilo fue ejecutado. Su fin físico cerraba un capítulo, pero la reflexión que dejó era mucho más profunda. Las víctimas habían sido brutalmente arrebatadas de sus familias, y el daño no podía revertirse. Sin embargo, lo que quedaba aún más claro era que la tragedia de Rostov no había sido únicamente obra de un hombre. Había sido la consecuencia de un sistema que priorizó la apariencia sobre la justicia, la ideología sobre la evidencia y la burocracia sobre la vida humana. Los archivos del caso mostraban un patrón aterrador en errores repetidos, decisiones apresuradas, advertencias ignoradas. Cada vez que se descartaba un perfil psicológico, que se liberaba un sospechoso, que se ignoraba un informe, se estaba construyendo un camino seguro para que Chikatilo continuara matando. La sociedad se quedó con la lección amarga de que un asesino no necesita planear meticulosamente cada crimen. Si las instituciones encargadas de detenerlo fallan constantemente. Hoy, el nombre de Andrei Chikatilo sigue siendo sinónimo de terror. Pero la verdadera historia detrás del horror va más allá de su rostro. Es la historia de un Estado que permitió que un hombre matara durante años, no por falta de inteligencia, sino por falta de atención, coordinación y humanidad. Cada error fue un ladrillo en la escalera que condujo a decenas de asesinatos. Cada víctima podría haber sobrevivido si alguien hubiera cuestionado las decisiones oficiales. Si alguien hubiera seguido la evidencia y no la narrativa conveniente. El legado de Chikatilo no es solo el de un asesino brutal, sino el recordatorio de que la incompetencia puede ser tan letal como la maldad misma. Su historia es un testimonio de horror, pero también una advertencia eterna. Cuando un sistema que debería proteger falla una y otra vez, los verdaderos monstruos encuentran un camino para prosperar. Y así, la tragedia de Rostov terminó no solo con la ejecución de un hombre, sino con la exposición de un fallo institucional que convirtió a un asesino común en uno de los más letales de la historia moderna. Las lecciones eran claras, aunque dolorosas. En la vigilancia y la justicia nunca deben ceder ante la ideología, la burocracia o la negligencia, porque cuando lo hacen, incluso un hombre ordinario puede convertirse en una pesadilla que nadie detendrá a tiempo. Cada crimen deja huellas. Y en nuestro próximo video descubriremos otra que te helará la sangre. No olvides suscribirte, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees. Hasta la próxima. Si te atreves a regresar,